Hola, soy Luca Torres y hoy voy a presentar una reseña sobre el texto Estrategia para el abordaje de texto de Connor. Este texto propone una lectura con una mirada integral sobre cómo enfrentarnos de manera eficaz a los textos académicos. En la reseña mejor dicho, no solamente voy a resumir los conceptos centrales del material, sino que también voy a darle el, una explicación al sentido que tiene la utilidad que podemos tomar de este texto y los aportes que da para la formación universitaria de cada individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de este texto nos va a explicar, y voy a tratar de explicarlo yo también, de qué nos puede ayudar en la vida universitaria para poder comprender y desarrollar mejor los elementos universitarios, o mejor dicho, los textos universitarios o académicos. Para comenzar, Connor parte de una idea fundamental: la lectura comprensiva es la base del aprendizaje académico. Esto quiere decir que comprender un texto no es simplemente leerlo, sino desarmarlo, interpretarlo y reconstruirlo mentalmente. Connor remarca que leer bien no implica relacionar conceptos, sino que implica distinguir ideas principales de las secundarias y poder integrar la información a saberes previos. La lectura, entonces, no es un acto pasivo, sino un trabajo intelectual que exige atención, tiempo y ciertas condiciones que faciliten el proceso. Quiere decir con esto que tengamos una estrategia para poder abordar cada texto, ya que incluso cada texto es diferente, pero con estrategia se puede comprender y desarrollar mucho mejor el texto. En este sentido, el texto señala varios factores que ayudan a lograr una lectura más profunda. Disponer de un ambiente adecuado no estemos donde estemos en lo posible solo, donde estemos tranquilos en un entorno calmado y sin distracciones de por medio, que tengamos todo controlado y podamos prestarle 100% de atención al texto. Después, organizar correctamente el tiempo y los materiales. ¿Qué quiere decir esto? También organizarnos en el tiempo. Además de estar en un ambiente controlado y adecuado, no tampoco controlar el tiempo. Sería 10-15 minutos, leer el texto en 10 o 15 minutos. Se trataría de, o se trata y se pide por favor que sea de 1, 2 o 3 horas, dedicarle tiempo al texto, dedicarle cierto desarrollo, además que de los materiales, que si lo voy a leer en formato papel, en formato digital, cómo lo voy a leer, si lo voy a marcar, si no lo voy a marcar, qué materiales voy a utilizar para leerlo, qué materiales voy a utilizar para comprender el texto. Y también, hablando del texto y cómo voy a hacer para comprenderlo, también que cuando sea necesario que no se entienda una palabra o no se sepa el significado de una palabra, se use o se consulta el diccionario para poder buscar esa palabra, ya que posiblemente tenga un entorno más académico que no comprendamos del todo o que sinceramente no sepamos qué significa. Y si no entendemos algún tema, algún subtema o alguna problemática que tenga el texto, eh, consultarlo con fuentes confiables. Connor enfatiza que la lectura universitaria necesita cierta planificación y que improvisar suele llevar a una comprensión parcial o confusa del contenido. ¿Qué quiere decir esto? También que no vayamos a leerlo y nos tiremos de cabeza sobre el texto y lo leamos pensando que lo vamos a saber. Que tenemos que implementar alguna estrategia, alguna idea y tratar de buscarle alguna vuelta con preguntas orientadoras también, pero tratar de imponer estrategias, ya que si no lo usamos vamos a leer el texto y podemos llegar a tener un desarrollo confuso o no del todo completo de lo que necesitamos del texto. Otro aporte central del texto es la aplicación de las pistas para la lectura, es decir, los elementos que nos permiten interpretar mejor el tipo de texto que tenemos delante. Y Tocón también distingue tres grandes propósitos: explicar, el narrar y el argumentar. Reconocer estas finalidades desde el inicio nos permite activar estrategias distintas. Por ejemplo, un texto argumentativo exige detectar hipótesis, razones y evidencias, mientras que un texto explicativo se organiza en torno a conceptos y mecanismos. También menciona la importancia de entender la estructura típica de un texto: la introducción, donde se presenta el tema y la hipótesis,
el desarrollo, donde se despliegan los subtemas y la conclusión que ofrece una síntesis o una respuesta final. Connor también destaca la relevancia de analizar los elementos clave del texto, los temas globales que tiene, los subtemas, las hipótesis que contiene este, los argumentos y los datos. Cuando el lector logra identificar estos componentes, la lectura se vuelve más ordenada y comprensible. Esta diferenciación es especialmente útil para evitar perderse en textos extensos, densos o con vocabulario más especializado, más académico, más universitario, si también lo quieren poner así. Un aspecto particularmente interesante del trabajo de Connor es su desarrollo sobre los paratextos. Estos paratextos incluyen títulos, subtítulos, resúmenes, gráficos, datos del autor y los elementos del diseño. Aunque muchas veces se pasan por alto, estos elementos tienen la función de orientar la lectura antes de empezar. Permiten anticipar de qué tratará el texto, cuál es la postura de este o a qué área pertenece. No es lo mismo un texto de literatura que un texto de historia, que es la materia que tenemos nosotros, o la carrera, mejor dicho. Connor también considera que los paratextos son esenciales porque permiten elaborar la primera hipótesis de lectura, que luego se puede confirmar o modificar durante el proceso, ya que seguramente la primera hipótesis que nos hagamos del texto sobre la lectura que tengamos la vayamos cambiando durante el proceso de estudio y de aprendizaje. No va a ser lo mismo el texto que leí a principio de año y que no entendí del todo al texto que voy a volver a leerlo cuando ya termine la carrera, porque lo voy a comprender de una mejor manera, porque cambié durante el proceso de aprendizaje y de formación. El texto también propone 3 etapas de lectura que organizan todo el trabajo, por así decirlo. El primero sería el acercamiento a la lectura con una lectura profunda y la sistematización. En la primera etapa el lector analiza los paratextos, formula su hipótesis inicial e identifica el tema general y los posibles subtemas. Luego realiza una primera lectura completa cuyo objetivo no es comprender absolutamente todo, sino tener un panorama general y detectar qué partes puede presentar dificultades. En pocas palabras, leer el texto una sola vez y tomar nota de qué entendemos, qué no entendemos, hacia dónde quiere ir el texto y qué tema o qué subtemas también pueden entrar. Se nos dificulta más entender qué parte no entendimos o qué parte sí entendimos también. La segunda etapa sería ya la lectura profunda, que es donde verdaderamente se construye el sentido del texto. Aquí se subrayan ideas principales y se anotan conceptos claves, además de identificarse la estructura interna del texto. Connor muestra que el subrayado no es un texto mecánico, sino una herramienta que, bien utilizada, puede ayudar a captar el hilo conductor del autor y a distinguir entre información central y complementaria. La tercera etapa es la sistematización, momento en el que el lector reorganiza el contenido para hacerlo más claro, más accesible y más fácil de estudiar. Aquí se incluyen los esquemas, los resúmenes y los mapas conceptuales. Los esquemas permiten ordenar jerarquías, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, qué más entiendo y qué es lo que menos entiendo, que sirve más como guía. Después están los resúmenes, que ayudan a reescribir a través de nuestras palabras la esencia que quiere dar el texto o que tiene el texto. Y los mapas conceptuales sintetizan visualmente los conceptos y sus relaciones. Connor sostiene que esta etapa es clave para preparar exámenes, realizar trabajos académicos y consolidar el aprendizaje. En conjunto, todas estas estrategias tienen una finalidad global: mejorar la comprensión profunda, desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis, fortalecer el razonamiento lógico, fomentar la lectura crítica y promover una producción académica más sólida. Connor presenta la lectura como una herramienta que atraviesa toda la información universitaria y toda la formación, y su método busca que los estudiantes se vuelvan lectores y reflexivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los lectores que lean los textos comiencen a reflexionar sobre lo que están entendiendo y que ya sean autónomos,
que puedan ellos mismos tener las preguntas guías y puedan comprender el texto a través de este y desarrollarlo a través de las ideas o de los tips que te tira Connor. En síntesis, el texto de Connor no solo ofrece técnicas para leer mejor, que las ofrece, pero sino que también propone una verdadera didáctica de la lectura académica. Nos enseña y nos explica cómo podemos comprender, entender y desarrollar las lecturas académicas, los textos académicos y universitarios. El aporte más valioso es mostrar que la lectura se aprende. ¿Qué quiere decir? Que la lectura, nadie nace con la lectura y nadie nace con el poder de lectura de poder leer texto académico. Esto se entrena y también se puede perfeccionar. No todos van a leer a la misma velocidad, pero se puede entrenar y perfeccionar. Y más si venís. Lejos de ser un acto automático, la lectura que exige la universidad requiere estrategia, atención y reflexión. No podés abordar un tema sin antes tener una estrategia, sin antes tener una reflexión sobre lo que trata el desarrollo, lo que trata el tema y desarrollarlo como se debe. Por eso las pautas que ofrece Connor resultan especialmente útiles para quienes buscan mejorar su desempeño académico y lograr un aprendizaje más profundo y organizado, ya que a través de este podemos comprender, a través del texto de Connor, podemos comprender cómo se puede estudiar, aprender y perfeccionar la lectura para ámbitos académicos, que no se aprende, que no se nace con eso, sino que se aprende y se puede mejorar, y cómo a través de esta mejora podemos desarrollar aún mejor los textos y tener una idea de cómo estudiarlo.